Saludos. En el marco del subproyecto Seminario Estadística 1 e Investigación, enmarcado en la carrera de licenciatura en Botánica Tropical, se presenta el tema de medidas de tendencia central, dispersión y asimetría, así como la varianza, el coeficiente de variación, cuartil, decir y presentil, asimetría y kurtosis. También se presenta el cálculo del coeficiente de Fisher y de Pearson. Quien les habla, Núñez Magali, y la otra compañera de equipo, Reyes Esther. San Carlos, marzo 2022. Para iniciar el tema, primeramente es oportuno definir lo que se entiende por medidas de dispersión. Son todas aquellas que permiten retratar la distancia de los valores de la variable a un cierto valor central, o que permiten identificar la concentración de los datos en un cierto sector del recorrido de la variable. Estudian la distribución de los valores de la serie, analizando si estos se encuentran más o menos concentrados o más o menos dispuestos. En la web, el concepto de varianza es aquella que mide la distancia existente entre los dos valores de la serie y la media. Por lo tanto, se calcula como sumatorio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media, multiplicadas por el número de veces que se ha repetido cada valor. El resultado obtenido se divide por el tamaño de la muestra. De manera que la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de las medias al cuadrado divididas entre el total de observaciones. Aquí vemos la fórmula de la varianza, sigma al cuadrado, la sumatoria de n por x sub i menos la media al cuadrado sobre n, donde x es la variable sobre la que se pretende calcular la varianza, x sub i es el número de observaciones de la variable, puede tomar valores que van entre 1 y n mayúscula es el número de observaciones y la x con el menos arriba es la media de la variable. De manera que dentro de las propiedades, resumiendo las propiedades de la varianza, tenemos que la varianza siempre será mayor que cero, que mientras más se aproxima a cero, más concentrados están los valores de la serie alrededor de la media. Por el contrario, mientras mayor sea la varianza, más dispersos están estos. 1. La varianza será siempre un valor positivo o cero, en el caso de que las puntuaciones sean iguales. 2. Si a todos los valores de la variable se le suma un número, la varianza no varía. 3. Si todos los valores de la variable se multiplican por un número, la varianza queda multiplicada por ese número al cuadrado de dicho número. Ok, veamos la utilidad de la varianza, o sea, ¿para qué se utiliza en la práctica? El análisis de la varianza permite contrastar las hipótesis nulas de que las medidas de K poblaciones son iguales, frente a las hipótesis alternativas de que por lo menos una de las poblaciones difiere de las demás en cuanto a su valor esperado. Como ejemplo, tenemos el salario hipotético de una empresa que desea calcular las toneladas de alimentos que ha vendido en los últimos 6 meses y te piden calcular la varianza. Entonces tenemos ya los datos agrupados por meses, desde enero hasta junio, y la cantidad que se ha vendido por mes. Al calcular, lo primero que tenemos que hacer es calcular la media. Entonces colocamos el número de cantidades vendidas, se suman y se divide entre el número de registros que tenemos o de observaciones que tenemos, que son 6. Eso nos da que la media aritmética es 20. Al sustituir en la varianza nos da 1,33. Entonces, de manera que se identifica el valor por medio de una raíz cuadrada que permite saber cuán dificultoso es el margen de errores y asimismo realizar un plan específico y exitoso en la empresa. Una vez que se ha obtenido la media aritmética, en este caso 20, entonces procedemos a calcular la varianza utilizando la fórmula antes mencionada, ya se lo habíamos dicho en palabras, véase aquí cómo está sigma al cuadrado, entonces están todos los registros y cada x sub i se le resta la media aritmética y eso va elevado al cuadrado y se divide entre el número de observaciones.
y se obtiene una varianza de 1,33. Ahora bien, el cálculo de la varianza para cuando los datos no están agrupados, entonces uno tiene que construir la tabla estadística. Te dicen edades de los alumnos de la clase de estadística y te dan las edades 16, 20, 19, 18, 17. Entonces nosotros tenemos que construir la tabla y utilizamos S al cuadrado o sigma al cuadrado, utilizamos esta fórmula. Nótese que le estamos restando -1. Ello se hace cuando se trabaja con una muestra, con datos muestrales. Solo estamos tomando de la clase de estadística, estamos tomando 5 registros nada más o 5 edades de los alumnos. Para datos agrupados, cuando los datos están agrupados, tenemos las edades, intervalos de edades, tenemos X sub I, tenemos F sub I, y nosotros entonces empezamos a construir la tabla de distribución de frecuencia, restando X sub I menos F sub I, X sub I menos la media al cuadrado, X sub I menos la media al cuadrado por F sub I. Estos cálculos los hacemos nosotros. Hemos tomado la fórmula de la muestra del video del profe Alex, los que tienen la web, y hemos procedido primeramente a calcular la media nos dio 26. Si nosotros sumamos las observaciones de F sub I, nos da 60, y el resto de la X sub I menos la media al cuadrado por F sub I nos da 3.265. ¿Para qué nosotros necesitamos esos datos? Número 1, primero para calcular la media, segundo para calcular el coeficiente de variación y tercero para calcular la desviación típica. ¿Por qué? Porque para calcular la desviación, el coeficiente de variación, nosotros necesitamos saber cuánto fue la desviación típica. Por eso esos datos allí. Tenemos el cálculo de la muestra para datos agrupados. Ya tenemos el cuadro de distribución de frecuencias elaborado. Entonces procedemos a calcular la media aritmética. La media aritmética nos dio 26. Entonces procedemos a calcular la desviación típica. Entonces obtenemos primero la desviación típica. ¿De dónde la sacamos? De la sumatoria de X sub I menos la media al cuadrado por F sub I. Entonces sustituimos en la fórmula, desviación típica es igual a 3.265 entre 60. Nos da aproximadamente 54,41 años al cuadrado. Una vez que nosotros tenemos la desviación típica, entonces nosotros procedemos a calcular el coeficiente de variación. Entonces tenemos que el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar sobre la media por 100. El coeficiente de variación es, la desviación estándar nos dio la raíz de 54,41, nos da 7,36. Esa es la desviación típica. Entonces la sustituimos, desviación típica sobre la media que dio 26 por 100, nos da 28%. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos datos que están por el 25% son heterogéneos y por debajo del 25% son homogéneos. Quiere decir que estas edades son heterogéneas. Dentro de la clasificación de las medidas de variables aleatorias se encuentran las medidas de posición no central, es decir, el cuartil, el decil y el percentil. Entonces tenemos que el cuartil es una medida de posición que tiene la propiedad de dividir la serie estadística en 4 grupos de números de iguales términos, mientras que los deciles tienen la propiedad de dividir la serie estadística en 10 partes iguales y los percentiles tienen la propiedad de dividir los términos de la serie en 100 grupos iguales. Ahora bien, los cuartiles son 3 valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, es decir, 25%, 50% y 75%. Por lo general, la mediana es el punto, o sea que vienen siendo Q2, viene siendo 50%. Entonces, ese valor Q2 coincide con la mediana. En el caso de los deciles, son 9 valores de la variable que dividen el conjunto de datos ordenados en 10 pares iguales. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%,
60%, 70%, 80%, 90% de los datos. 90% de los datos. Se estima que el decil K coincide con la mediana. Entonces, ¿cómo se calcula la mediana? DK es igual a KN sobre 10. Eso nos va a dar el punto que coincide con la mediana. En el caso de los percentiles, se tiene que los datos se ordenan de menor a mayor, por lo que funciona bien en datos numéricos. Se cuenta el número de datos N por el percentil que queremos hallar. Aquí tenemos un ejemplo. Paso a paso es sumamente sencillo. Nótese que en el caso de los cuartiles está la fórmula para calcular los cuartiles. QK es igual a KN más 1 entre 4. También por lógica se puede hallar. Hay un video en YouTube del profe Ale donde necesariamente no se aplica la fórmula, sino que por lógica se determina la posición. En el caso de la simetría y kurtosis, se tiene que la simetría es la medida que indica la simetría de la distribución variable respecto a la media aritmética. Sin necesidad de hacer la representación gráfica, los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos a izquierda y a derecha de la media. Entonces tenemos los tipos de curva de distribución según su asimetría. Están es simétrica, vean dónde está ubicada la media cuando es simétrica. Es asimétrica positiva, vean la ubicación de la media. Es asimétrica negativa, vean la posición de la media. En el caso de la kurtosis, esta mide el grado de agudeza o achatamiento de una distribución con relación a la distribución normal. Es decir, mide cuán puntiaguda es una distribución. En igual medida, si la distribución es mesocúrtica, véase dónde está el eje de simetría ubicado. Si la distribución es lectocúrtica, véase el eje de simetría dónde está ubicado. Y si la curva es platicúrtica, véase dónde está y véase también cada una de las formas que asume la representación gráfica. Y cada una de las fórmulas que hay para calcularlo. En el caso de la simetría y kurtosis, lo que es el coeficiente el cálculo del coeficiente de correlación de Fisher y de Pearson, lo primero que se tiene es que el coeficiente de correlación mide la intensidad de la asociación entre dos variables. Si ambas variables deben ser al menos el nivel de intervalo de medición, el coeficiente de correlación puede variar desde menos 1 hasta 1. Si la correlación entre las dos variables es 0, no hay asociación entre ellas. Si un valor de 1 indica una correlación positiva perfecta y un valor de menos 1, una correlación negativa perfecta, un signo positivo significa que hay una relación directa entre las variables y un signo negativo que hay una relación inversa. Ello se identifica con el símbolo de la R. Entonces, la fórmula que permite calcular el coeficiente de correlación aquí se coloca. Es una fórmula sumamente larga, pero ubicando bien los valores y conociendo bien los términos, se tiene que N es el número de pares de observaciones, sumatoria de X es la suma de los valores de la variable X, sumatoria de Y es la suma de los valores de la variable Y, sumatoria de X al cuadrado es la suma de los cuadrados de los valores de la variable X, sumatoria de la variable Y2 es la suma de los cuadrados de las variables de Y, y sumatoria de X al cuadrado es el cuadrado de la suma de los valores de la variable X, y sumatoria de Y al cuadrado es el cuadrado de la suma de los valores de Y sumatoria de XY es la suma de los productos de X y de Y. En el caso del coeficiente de correlación de Pearson, se tiene que permite medir la fuerza y la dirección de la asociación de dos variables cuantitativas aleatorias con una distribución bivariada conjunta. Véase la fórmula para calcularlo.
Las varianzas y la covarianza se pueden hallar por cálculo directo con el uso de una calculadora con la capacidad de estadística de 2 variables o usando el paquete estadístico como el SPS. La varianza y las covarianzas se calculan como S varianza de XY es igual a la varianza de XY N-1. De manera que los variables de la correlación de Pearson van desde -1 hasta 1, siendo los valores extremos los que indican mayor correlación entre las variables y siendo el 0 el punto que indica la no existencia de correlación. El signo positivo o negativo del coeficiente indica si la relación es directa positiva o inversa negativa. La correlación no implica causalidad o dependencia. Veamos acá, construimos esta tablita donde ubicamos los rangos. Cuando el coeficiente de correlación de Pearson está entre 0 y 0,2 es una correlación mínima, entre 0,2 y 0,4 es baja, entre 0,4 y 0,6 es moderada, entre 0,6 y 0,8 es buena y entre 0,8 y 1 es muy buena. Este mismo cuadro aplica si los datos fuesen negativos. En el caso del coeficiente de asimetría de Fisher, este se define como el tercer momento en torno a la media, es decir, es la desviación estándar, si la distribución es asimétrica positiva o a la derecha, si la distribución es asimétrica o negativa a la izquierda. Para medir el nivel de asimetría se utiliza el llamado coeficiente de asimetría de Fisher, que viene definido por esta fórmula. De manera que G1 es igual a 0. Distribución simétrica, existe la misma concentración de valores a la derecha y a la izquierda de la media. Cuando G1 es mayor que 0, la distribución asimétrica es positiva, existe mayor concentración de valores a la derecha de la media que a su izquierda. Y si G1 es menor que 0, la distribución asimétrica es negativa y existe mayor concentración de valores a la izquierda de la media que a su derecha. Las referencias bibliográficas que se emplearon está la editorial de Grudemy 2018, está un material de varianza recuperado de Enciclopedia Económica y aquí está su dirección electrónica. De Méndez A, ejemplos de la varianza estadística y aquí está su dirección electrónica. El profe Alex, como ya les mencionaba ya, la parte de los cuartiles, introducción, igualmente se revisaron los videos de deciles y percentiles. Y esta dirección de la web de emprendedores de Madrid. Gracias.